Y atención porque tenemos que ir a esta hora a Chile y establecer contacto con nuestra compañera Lucía López, quien esta vez tiene un invitado importante, quien va a hablar de lo que es la reconstrucción que dejó aquellos incendios forestales, pero que justamente están tomando más tiempo de lo que debe. Todos los detalles, Lucía López, el invitado. Adelante, Lucía. Efectivamente, aquí me encuentro en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estoy aquí a mi costado, está el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, un hombre además con larga trayectoria política que ha debido enfrentar diversos desafíos, algunos de carácter político, ha estado involucrado el ministerio en algunas controversias, usted lo ha tratado de sacar adelante, pero hoy trabajando en terreno con lo que tiene que ver con la reconstrucción, como tú mencionabas, Andy, de las viviendas o los lugares donde se van a generar nuevos espacios habitacionales para las personas que perdieron sus casas. Primero, ministro, muchas gracias, ¿cómo está acá? Ministro Carlos Montes, y cuéntenos hasta el momento cómo va el catastro de personas afectadas en este ciclo de incendios seguidos que hubo en la región de Valparaíso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar acá. Como hay mucha gente sufriendo hoy día porque esto no es solo un hecho más, sino que afectó muchas vidas, hay muchas personas que se les quemó todo, absolutamente todo, y les ha costado poder reconstruir su vida, y el apoyo público llega, pero en ningún caso va a responder a todas las necesidades y urgencias de la familia. ¿Cuántas familias? ¿Por qué se provocó esto? Bueno, el por qué es algo que está abierto, porque este fue un incendio que tuvo singularidades, que no era lo normal, con mucho... El viento jugó un papel muy determinante, se quemó, era con un movimiento extraño que seguía el flujo del viento más que el áreas completas. Bueno, eso se está tratando de precisar, investigar para prever hechos futuros. Respecto a cuántas familias afectadas, lo que nosotros hasta el momento tenemos detectado y contratado son 4.555, de las cuales 3.077 son familias de viviendas consolidadas, que eran de programas regulares del Estado, y 1.470 creo que son de familias que estaban en situaciones de regularización o en situaciones irregulares, o sea, 4.555. Eso es lo que hay, además, la cantidad de viviendas que están con necesidad de reparación y no de reconstrucción completa. Hasta el momento lo que tenemos son 450 viviendas. ¿Cómo hemos hecho estos estudios tan rápido? Porque normalmente demoraban 3 o 4 meses. Lo hicimos muy rápido porque en 2 semanas logramos recorrer todo con drones y poder determinar cuál era la situación de cada una de las viviendas lo más cerca posible. En aquellos casos que había duda porque eran altura, fue persona a visitar. No se ha completado eso. Por eso las cifras pueden subir y bajar todavía un tanto, todavía están en precisión. Cosa que es lo real, porque en tan poco tiempo, un área tan grande, poder saber todo en detalle es muy difícil. Ministro, ¿y en qué momento o en cuánto periodo usted cree será posible empezar a visibilizar ciertas soluciones ya concretadas? O sea, ¿en qué etapa se encuentra también el planeamiento? Que sabemos que para la tercera semana de marzo también se había proyectado la idea de tener más claro un cronograma de reparación y de soluciones, pero ¿cómo cree usted que será ese cronograma? ¿Cómo será el proceso de reconstrucción? ¿En qué parte, además del catastro, va ahora? ¿Y cuándo las personas podrían empezar a ver soluciones? Bueno, las soluciones primeras tienen que ver con la atención temprana, que se llama la ayuda temprana, que es lo que está haciendo el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está preocupado de las viviendas de emergencia, la alimentación, las carpas, las frazadas cuando se requieren, en fin, en distintas realidades que tienen que ver con una organización que tiene el Ministerio del Interior. El Ministerio de Vivienda viene a continuación, que más bien es la perspectiva de la vivienda, el barrio y el entorno más permanente. Cuando nosotros vamos a empezar a mostrarlas ya ahora, o sea, entre marzo y abril, pero son muy minoritarias, pero empezar. ¿Cuánto demora la reconstrucción? Una casa que en Chile demora 1 año, 8 meses más o menos. Nosotros creemos que eso hay que cortarlo mucho, pero eso es lo que normalmente demora. O sea, pensar una reconstrucción total en menos de ese tiempo es muy difícil, para ser bastante realista. Respecto a qué soluciones hay, depende mucho de los sectores, son muy diversos. Y además cualquier solución tiene que ser en concordancia con la familia. No puede pretender demolerse algo si no hay acuerdo con la familia, no puede pretender llegar a construir otra cosa si no hay un acuerdo básico con la familia. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que estamos en este momento? Partimos con asistencia, autoconstrucción asistida, que partimos la semana pasada en realidad, y se destinaron un grupo de arquitectos de
del Ministerio de la Vivienda de acá, del nivel nacional y también de allá de la zona, para ayudarle a la familia a hacer el diseño de la vivienda en conjunto, conversarlo a partir de ciertos modelos tipos, haciendo ciertos ajustes, de tal manera que la autoconstrucción siguiera un rumbo mucho más formal, porque eso le da acceso a un subsidio, le da posibilidad de tener. Eso es una cosa. Y lo otro que tenemos vivienda industrializada, que después de hacer un gran recorrido y todo, seleccionamos 4 para construir ahora en estos días, o sea, van a estar luego listas. Y además de eso, otra cosa que tenemos son ciertas viviendas que hemos logrado encontrar de ciertos programas que estaban en el Ministerio de la Vivienda, y por lo menos 35 familias van a quedar ubicadas ya en viviendas definitivas. Familias que tenían subsidio antes, tenían una serie de cosas. Eso estamos avanzando y paralelamente vamos en muchas otras cosas orientados a comprar algunas viviendas hechas que están en la zona. También a construir en barrios nuevos, porque las personas que están en barrios en sectores con riesgo no pueden construirse, el Estado no puede tener recursos a zonas con riesgo, por lo tanto ahí tenemos que ver el traslado. En fin, estamos tratando de avanzar por varios lados a la vez, con miles de conflictos, problemas, dificultades, pero estamos tratando de poner la mayor fuerza posible y esperamos que lo que usted dice muy bien, que se vean primeras señales de que esto está caminando, se vaya viendo cada día con más claridad. Andy, y a la audiencia que nos está viendo en Latinoamérica, quería cambiar de tema. Estuvimos en la mañana conversando con la alcaldesa de Cerrillo, Lorena Facuse, y hablaba de los temas vinculados a seguridad, ¿no es cierto? La solicitud que están haciendo varios alcaldes o alcaldesas, autoridades diversas, de poner a militares en ciertas áreas sensibles de las distintas regiones del país, pero en particular de Santiago, centradas efectivamente en 2 tomas, además, que han hecho noticia estos últimos días. Toma en Maipú, donde se encontró el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda, y una toma en Cerrillos importante, donde hay delitos de alta connotación y donde además se han denunciado cementerios ilegales. A propósito de eso, y como esto tiene un cruce también con los temas de crisis habitacional, la falta de viviendas, las tomas o la implementación de mecanismos que permitan regularizar ciertos lugares. La propia alcaldesa decía, hay 2 tipos de soluciones, unos son los urgentes de seguridad y otros tienen que ver con efectivamente regularizar, y eso es un trabajo que se hace con distintos ministerios, mencionaba el suyo. ¿Qué está pasando desde ese punto de vista también en la región metropolitana, por ejemplo, con el trabajo que se está haciendo en tomas y campamentos? Bueno, la metropolitana no es el lugar, la región metropolitana no es el lugar donde hay más campamento y familia en campamento. Los más numerosos están en Valparaíso, fundamentalmente en la región. Acá hay, esto fundamentalmente donde han ocurrido los 2 que usted menciona, donde han ocurrido estos hechos. No es malo recorrer la historia, cómo llegaron a conformarse. Esto partió en julio de 2020, ahí se empezaron a poblar. Los propietarios del terreno no reaccionaron y no quisieron reaccionar originalmente, a pesar de que se los interpeló, que una empresa Copec, varias empresas grandes, y no reaccionaron, y eso significó que en 2 o 3 meses ya estaba lleno de familias todo el sector. El Servio tenía una pequeña plaza al medio, de eso no tenía posibilidad el Estado, digamos, para reaccionar y detener ese proceso. Los dueños de esto se demoraron mucho en reaccionar, mucho, y eso fue parte de la responsabilidad en ese entonces, y en ese gobierno el municipio estaba cambiando de alcalde, entonces el alcalde que estaba terminando, Aguirre creo que se llamaba, no alcanzó a reaccionar frente a todo esto tampoco, porque estaba terminando su periodo, el Ministerio del Interior y todo, y no se reaccionó, y se formó una realidad muy numerosa, muy grande, que está muy descontrolada, que ocurren muchas cosas en su interior. Hay de todo lo que usted necesite, o sea, hay casino, o sea, todo tipo de actividades de distintos caracteres. Pero todo es de carácter ilegal. Todo es ilegal, porque el conjunto es ilegal. Bueno, esto que usted dice ilegal, esto de conversar aquí con distintas personas de América Latina. En América Latina es una forma de construirse la ciudad. Acá eso ocurre básicamente en Valparaíso, en los demás lugares tiende a ordenarse de otra manera. Bueno, ¿qué estamos haciendo para campamento? Lo principal es que haya mayor oferta regular de vivienda social para familias que lo requieren. Eso es lo fundamental. Y por eso que tenemos esta meta de 260.000 en los 4 años del gobierno del presidente Boric, y se está trabajando seriamente en eso y creemos que vamos a cumplir esa meta. Paralelamente con eso, nosotros creemos que hay algunos campamentos que se deben transformar en barrios de las respectivas comunas. O sea, no sé, y por eso que son propiedad del Estado, el Estado las compra y se está buscando regularizar. O sea, uno de los que queremos apurar mucho, en el caso de Antofagasta, en fin, en cada una de las ciudades se ha seleccionado algunos para avanzar en esa dirección.
Paralelamente con eso, considerar de que hay gente que está en campamentos de alto riesgo. O sea, en el cauce aluvional de, por ejemplo, Copiapó, hay campamentos instalados en el cauce del aluvión. O sea, no al lado, sino que en el propio cauce, en unas piscinas que se han construido. Y eso es de riesgo. Estamos tratando que salgan. La gente no quiere salir de ahí, pero va a tener que ser por razones de seguridad. Después tenemos otras situaciones parecidas. Y además al resto de las personas se les dice postule por el canal regular. ¿Ah? Y se le ayuda para que lo hagan, porque no pueden quedarse donde están por distintas razones. Entonces esa es la política básica, no es muy difícil hacerlo, pero muy complejo hacerlo, pero aparentemente es construir barrio y por otro lado cuidar a las familias que están corriendo riesgo y orientar a las que no están a hacerlo bien. Sí. ¿Por qué se armó esto? Es muy importante preguntarse por qué en Chile, después de tener el periodo de mayor crecimiento económico, pasamos de $5.000 per cápita a $25.000 per cápita, se logró formar, o sea, se formó este déficit de 650.000. Aquí hay hartos factores, ¿eh? Porque hubo un momento en que bajaron mucho, que fue el gobierno de Elwin, bajó porque había más familias sin casa, había más de 1 millón. Bueno, y bajó porque se construyeron muchas viviendas de estándar bajo, pero muchas viviendas en distintos lados del país, eso permitió. Pero después volvió a subir más o menos los 6, 7 años y terminamos con esto. Nosotros hemos estudiado esto porque este es un fenómeno no solo de Chile, hasta Estados Unidos tiene el déficit que nosotros nos informaron que tenía Estados Unidos son 12 millones de familias, que es más o menos equivalente en proporción al tamaño de la situación chilena de todos los países. ¿Por qué? Porque hay mucha especulación con el suelo. Entonces el suelo sube su valor y la vivienda va arrancándose mucho los ingresos, va creciendo mucho, por distintas razones, pero la principal es el valor del suelo. Y eso no hay mucho cómo regularlo porque el suelo hoy día no lo compra la gente que requiere solo para vivienda, ¿no? O para agricultura, es para tener un patrimonio que les permite operar en el mercado de capitales. Es una cosa distinta a la que ocurría antes y eso ocurre en muchas partes del mundo. Entonces, eso no hemos encontrado ni en Chile ni en otros lados la manera adecuada de poder regularlo. Y en Chile esto tiene mucho que ver con reformas tributarias, porque en la medida que hay desincentivos para especular con el suelo, es menos negocio tener suelo. Hoy día el que tiene un suelo, como se llama, tiene terreno en engorda, tiene un capital en engorda porque sube todos los días. Bueno, ese es un factor que influye mucho. Que es de hecho una de las razones por las cuales uno podría especular o hipotetizar que las empresas se demoraron en reaccionar cuando usted mencionaba a propósito de los campamentos particulares que se demoran efectivamente en activar lo que tiene el Estado a su disposición al inicio de una toma, por ejemplo, porque posteriormente es posible negociar incluso con el propio Estado la compra de esos terrenos. Una conversación que, como bien lo decía el ministro, toma aristas que uno puede ver repetidas en distintas partes del mundo, el precio del suelo, por ejemplo, también que ha aumentado o ha hecho aumentar el precio, por ejemplo, de los arriendos, de toda la crisis de vivienda y de habitabilidad y de bienestar que cruza distintas sociedades y, por supuesto, nuestra Latinoamérica también. Quiero solo mencionar, a propósito de lo que hablábamos del tema de reconstrucción, que esta semana está el presidente Boric en la región del Maule. Ayer ahí efectivamente inauguró un complejo habitacional en una zona que fue también siniestrada por incendios del año anterior. Se demoran un tiempo, pero se le empieza a entregar ciertas soluciones. Es urgente, sí, en algunos casos más rápido que en otros también ver esas señales. Muchas gracias, ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo. Despedimos entonces este contacto desde Chile, Andy, para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, Lucía López, a ti también al ministro. Tengan ambos una buena jornada.